todo lo que digan y a pesar de los traidores, lo suficientemente unidos como para hacer en las 15 comunas simultáneamente actos, reuniones, trabajos con los vecinos. Los que estamos acá tenemos que multiplicarnos por 15, porque hoy la capital federal está llena de militancia, está llena de compañeros en las calles, en las plazas, en las básicas, pensando, como nos pidió Cristina, de la única forma que podemos pensar, que es al lado de la gente, junto con el pueblo, al ritmo del pueblo, cómo hacer para enfrentar, porque estamos en todas las plazas, en todas las reuniones, cantando esta consigna de que vamos a volver. Esta consigna importantísima, que no la inventamos los dirigentes, no se inventó en una mesa, es como las tantas cosas que maravilloso pueblo argentino inventa en la práctica, en el camino, en la carrera. Esta consigna de vamos a volver, yo creo que hoy, estas 15 plazas en la ciudad de Buenos Aires, en un distrito donde ganó Macri, donde ganó después Larreta, pero no han podido erradicarnos, no han podido comprar a la gente, no han podido comprar a los vecinos, y nosotros sabemos, porque me preguntaban cómo y por qué vamos a volver, y yo creo que la mejor respuesta es esta: vamos a volver porque nunca nos vamos a ir, compañeros y compañeras. Porque no vamos a aflojar, no vamos a aflojarle un minuto, no vamos a aflojarle a pesar de que siguen y más intensamente, porque yo me acuerdo cuando el problema de la Argentina era el tema de la comunicación, que había unos medios independientes del gobierno y otros medios teóricamente cooptados y la cadena nacional. ¿Se acuerdan que ponían de un lado a todo el periodismo incondicionado, al periodismo pensante, al periodismo que no estaba comprado teóricamente, independiente, que tenía sus propias opiniones y que nadie le bajaba la línea, ni le bajaba plata, ni le bajaba absolutamente nada, y ellos pensaban y llegaban todos a la misma conclusión, que era criticar al gobierno, vilipendiar, pasársela diciendo mentiras, embarrando y ensuciando a los dirigentes populares, pero eso era una línea completamente descentralizada y que surgía de sus cabezas y de sus estudios. Y hoy los tenemos ahí, periodistas oficialistas, canales oficialistas, comprados y preparados para apoyar un gobierno que le está trayendo desgracia a nuestro pueblo. Y hoy, compañeros y compañeras, podemos ver que se le cayó la careta de periodismo independiente, periodismo mercenario antes, periodismo mercenario hoy. Al servicio de los grupos económicos, a los grupos de los intereses concentrados, de los intereses extranjeros. Para nosotros, compañeros, yo sé que esta etapa está siendo muy dura. Está siendo muy dura, muy difícil. Compañeros, compañeras, apenas 3 cuotas. acaba mi punto y el punto es ahí. Yo voy a hablar ahora de economía un poco, porque tenemos que hablar de economía, un poco de este tema, de lo que está pasando con el programa económico, y tenemos que hacerlo. Y acá está una tarea militante, porque antes ellos decían que había una cadena nacional que bajaba una propaganda, que era la propaganda del gobierno. Hoy lo que se está mostrando es que siempre hubo una cadena nacional de medios privados, cooptados y mercenarios, preparados para generar el clima social necesario, para enrarecer todo lo que hacía el gobierno popular de Argentina, pero también el gobierno popular en Brasil, el gobierno popular de Bolivia, el gobierno popular de Venezuela, con la intención de generar una confusión
de bajarle una línea equivocada, de estar todo el tiempo agrediendo, todo el tiempo generando polémica, controversia, ocultando lo que hacíamos nosotros, embelleciendo lo que hacían ellos, potenciándolo permanentemente y generando una sensación que a mí me queda ahora, porque nosotros creo que con todo lo complicado que es la situación, hemos ganado en algo. Hemos ganado en algo. Podemos demostrar día con día, que lo que decíamos entonces no era una campaña de miedo, no era una persecución a una posición que estaba guiada por principios políticos, éticos, ideológicos, sino que simplemente lo que venimos diciendo estos años, lo que dijimos durante la campaña, cuando ellos llamaban campaña de miedo, era una campaña que venía con la verdad, a decir quiénes eran, quiénes estaban haciendo, y esa es la palanca que tenemos hoy. Pero presten mucha atención a lo que voy a decir. Nosotros no tenemos que ir desde la soberbia, diciendo, ve, yo te dije que esto venía. No tenemos que venir desde la soberbia, compañeros. Hemos dicho 1000 veces que el pueblo no se equivoca. Hemos dicho 1000 veces que el pueblo no se equivoca, pero lo que estamos en presencia hoy es de una verdadera estafa electoral. No se equivocaron, les mintieron, les llenaron la cabeza, los engañaron, los estafaron a los argentinos con un aparato, un dispositivo mediático, medios de masa, que se dedicaron a difundir mentiras y ataques permanentes, y por el lado de lo que se venía, ocultar la verdad. Pero entonces lo que hay que decirle a nuestros vecinos, a los argentinos, no es que se equivocaron y que nosotros teníamos razón, sino que todos, los 40 millones de argentinos, estamos sufriendo una de las más grandes estafas electorales, porque así es como la derecha se propuso llegar al poder, mintiendo, estafando. No es difícil. Y nosotros no tenemos que ir con nuestra verdad revelada, tenemos que acompañar al pueblo en el proceso de conciencia que lo va a llevar a todos. A los que no lo votaron, pero porque no sabían, porque han banalizado la campaña, la han convertido. ¿Se acuerdan? Cada vez que uno iba con contenido te sacaban, no es el tema es la alegría, el tema es el diálogo, el tema son los globitos de colores. No querían discutir nada. Y con los dispositivos de los medios de comunicación consiguieron que durante un año de campaña básicamente no se discutiera nada de lo que le importa y lo central y lo fundamental y lo necesario para los argentinos. Se discutían otras cosas, de cada cosa un detalle, un puntito por acá, una mentira por allá, que entonces todo el tiempo con bombas de humo, con engaño, corrían la cancha, cambiaban la agenda, y esa era la discusión. Y si uno no quería hablar de la última boludez que había planteado el diario Clarín, entonces estaba ocultándose, y han hecho ese dispositivo y lo han puesto en práctica. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro pueblo, que una vez que a través del engaño y la estafa se hicieron del gobierno, ya no pueden engañar más. Ya no pueden engañar más, aunque sigan con los mismos medios de comunicación trabajando para distraer. Yo decía el otro día, uno lee el diario Clarín y parece el Facebook de Julián Aguada, foto con foto. ¿Y dónde está lo que le pasa a la gente acá en Lugano? ¿Dónde está Lugano en Clarín? ¿Dónde está el sufrimiento que le están provocando a nuestro pueblo? ¿Dónde están las medidas antipopulares? No aparecen, eso no importa y no está. Pero hoy ese programa, un programa neoliberal, se está desenvolviendo y se está aplicando sistemáticamente en el país. Y sus consecuencias se están dejando ver. Tal vez porque empezaron en vacaciones, tal vez por esa poco desprolijidad, porque tampoco, hay que decirlo, tampoco esa seriedad que ellos decían tener la hemos visto por ningún lado. Se pelea más que los programas de Chimento entre su propio gabinete. Es una cosa chanta, improvisada, pero así todo es un programa neoliberal que se va desenvolviendo, que va apareciendo y cuyos resultados se empiezan a ver en cada casa, en cada manzana, en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires y de todo nuestro país. Tenemos esa ventaja, compañeros, que no teníamos antes.
porque la gente contaba con la protección de un gobierno popular, contaba con la protección de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Eso olvidar todo el daño que puede hacer el aparato del Estado cuando opera en contra de la mayoría. Eso mismo que nosotros pudimos conquistar, esa herramienta, ahora han dado vuelta el cañón, lo han apuntado para el otro lado y le tiran a las filas de nuestro pueblo. Y cuando nosotros nos enfrentábamos con los intereses dominantes, con los poderosos, decían, ¿cómo se pelean con todo el mundo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se peleen con todo el mundo, con los banqueros, que se peleen con los petroleros, que se peleen con el Fondo Monetario, que se peleen con la banca internacional, que se peleen con los exportadores de grano? Y claro, compañeros y compañeras, hoy el pueblo se va a dar cuenta de que cuando esos son los amigos de la Casa Rosada, y si son los amigos y ya no hay pelea y ahora hay diálogo y hay consenso, es porque ese consenso es el consenso de la expoliación y de la dominación y de la explotación de los argentinos. Por eso, porque están de acuerdo en sacarle a la gente y llevársela toda. Por eso no hay pelea y no hay discusión. Porque cada vez que un gobierno popular defiende los intereses de la mayoría, y eso en economía, compañeros y compañeras, es ineludible. La economía es un campo de conflicto, lo decía el compañero, es un campo de conflicto. Cada decisión del Ministerio de Economía afecta intereses contrapuestos, y unos ganan y otros pierden. Y yo creo que después de 12 años, los grupos económicos, los poderosos, se dieron cuenta de que no podían seguir teniendo y no necesitaban un gobierno que cada vez que falló y cada vez que hubo una dificultad, trabajó en pos de los intereses de la mayoría. Eso no lo querían más. Y ahora el pueblo argentino se va a dar cuenta qué es lo que pasa cuando los que están ahí adentro son parte de esos grupos de poder, son parte de esos grupos económicos, son parte de los intereses oligárquicos de la Argentina. Tenemos una ventaja. Eso que decíamos está pasando, y no está pasando porque hubo una discusión. Esa discusión que tantas veces tratamos de plantear de dos modelos de país, esa discusión no se dio. Parecía que los dos modelos de país era el modelo de la fiesta de 15 y del carnaval carioca contra un modelo de la política. Y entonces la política es densa, es complicada, tiene conflicto, y bueno, y había otra cosa, que era un mundo feliz, un mundo mejor, un mundo de pura alegría, esa revolución de la alegría que le prometieron. ¿Saben cómo se llama hoy? Se llama devaluación y se llama ajuste y tarifazo. Esa es la revolución de la alegría. ¿Dónde está la alegría? Pero no tenemos que ir con la verdad revelada. Tenemos que trabajar sobre la experiencia de la gente. También los que votaron a Macri. Fíjense que hay mucha gente que los votó por ese aparato mediático y por esas mentiras. Pero esas mentiras hoy se están convirtiendo en promesas incumplidas, en una verdadera estafa. El que prometió, no, le decía, no, Daniel, ¿en qué te han convertido? Yo no voy a devaluar, y ahí tienen lo que hizo con la devaluación. Dijo, no, ¿de qué tarifazo estás hablando? Esa es una mentira, y ahí tienen el tarifazo. Por eso me parece que está muy fresquito y está muy cerca, y nosotros tenemos que ir incluso al que lo votó a Macri, a ver qué piensa, a ver dónde está parado hoy. Porque a mí me pasó, no hay que ir a echarle la culpa, lo estafaron, porque el tipo dijo no va a haber tarifazo, no va a haber devaluación, va a haber alegría. Claro, ¿quién no quiere votar algo mejor, algo más lindo? Capaz que sí, pero hoy eso no se está cumpliendo. Y en vez de alegría y en vez de globos de plástico, hay balas de goma en la calle. Hay balas de goma en la calle. Entonces hoy tenemos de plomo. Ahora voy a eso. Y de plomo. Entonces, lo que está pasando me parece que tiene que estar afectando a todo el mundo, pero nosotros no podemos estar lejos de eso, esperándolos. Tenemos que estar al lado de ellos. Tenemos que ir a tocar los timbres para ver dónde está la gente, por qué votó, qué es lo que esperaba, qué es lo que está pasando. A mí me ocurrió. Claro, porque uno dice, deben estar todos arrepentidos, no sé, pero el otro día me dijo uno,
Me dijo uno, no hay arrepentido. Yo creo que si volvemos a votar hoy, ¿quién te dice? Si volvemos a votar hoy, ya está. ¿Quién te dice? Pero esperen, hay muchos, el otro día uno me dijo, no, démosle tiempo, denle tiempo. 20 años de condena hay que darle. Ese denle tiempo. A mí me hace acordar, ¿vieron cuando uno engancha una película en la tele o en el cine que es mala? Pasó media hora y sigue siendo mala y dice, ¿qué hago? Apago, me paro y me voy, tiro la entrada. ¿Qué hago? Y te dicen al lado, no, espera, dale tiempo, pero no, compañero. La película empieza mala y termina peor. Termina peor y hay que, compañeros, hay que confiar en nuestro pueblo, no hay que impacientarse. Nosotros estamos con nuestras organizaciones para oponernos a esto, para dar la cara, para enfrentarnos, para militarla, pero tenemos que acompañar a esos que los estafaron. Porque los estafaron y hay que ponerle ese nombre. Te dijeron que te iban a sacar el impuesto a la ganancia, que no iba a haber tarifazo, que iban a terminar en 10 minutos con los problemas de los precios, y mirá lo que está pasando. Y nos echarán la pobreza cero. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde está todo eso? Entonces déjenme hablar un poquito de economía, porque este gobierno empieza también con una gran mentira. ¿Se acuerdan que el primer anuncio prácticamente económico, allá por el 16 de enero, fue que prácticamente con una épica sanmartiniana, ¿no? Eso de seamos libres, ¿se acuerdan de San Martín? Bueno, dijeron, bueno, no hay más cepos, seamos libres los argentinos, podemos comprar 2 millones de dólares por persona, y yo creo que con lo que hicieron después el problema de los argentinos ya no es el dólar, de la clase media no es el dólar, es el peso porque ahora no alcanza el peso, ya no para comprar dólares, sino para llegar a fin de mes, con todas las políticas que está tocando, y esto le va a doler a todo el mundo, y no tiene que alegrarnos, porque ¿saben qué? Siempre los que sufrieron la represión, los que sufrieron el hambre son los nuestros. Entonces esto no tiene ni que demuestre el teorema este de que Macri era lo que es, no tiene que alegrarnos, por eso hay que ir con la gravedad que tiene esto, pero necesitamos que todos se den cuenta. Y si no conseguimos ganar una elección por un punto, ahora tenemos que conseguir ganar la conciencia de cada uno de los argentinos, demostrándole que el neoliberalismo nunca ha traído desarrollo, nunca ha traído prosperidad, nunca ha traído derechos. Y hablando en su lenguaje, si le pusieron un lenguaje que no es el nuestro, partamos de ese lenguaje a ver qué están entendiendo, dónde están, cómo la ven, qué es lo que creen que va a venir, y van a ver que una tras otra se van cumpliendo las cosas que decimos, porque son los pasos de un programa neoliberal de gobierno que no tiene ninguna originalidad, que no tiene ninguna seriedad, que no tiene ninguna creatividad, que no tiene nada argentino, porque esos programas neoliberales se hacen en Washington y se imponen a los países. Entonces vinieron y anunciaron, fíjense cómo trabajan con el lenguaje, anunciaron más libertad, y lo que estaban haciendo era una devaluación violenta y brutal. En Argentina, todas y cada una de las devaluaciones que hubo de esta magnitud terminaron golpeando en el bolsillo de la gente. Es imposible que sea de otra manera. Devaluar el 40% indefectiblemente tiene un efecto muy grave sobre los precios. No hay otra, no es de otra manera. Y si al mismo tiempo se reducen los impuestos a la exportación, que hacen que los precios de acá, porque fíjense esto de las retenciones, que siempre lo plantearon como algo que jodía a determinado sector, y ha pasado exactamente lo que dijimos. Las retenciones hacen que el precio interno sea más bajo que el precio externo, y así protegen el bolsillo de la gente, porque cuando se vende afuera, después de sacadas las retenciones recibe menos el productor, por eso vende adentro más barato. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esas retenciones que levantaron no fueron a parar al precio que cobra el pequeño productor agropecuario, fueron a parar al bolsillo de las grandes exportadoras de grano,
de esos capitales extorsivos que, como no podía ser de otra manera, trataron de extorsionar a nuestro gobierno, y cuando trataron de hacerlo por orden de Cristina, se fueron con una patada en el culo. Pero al gobierno de Macri le prometieron que si devaluaba iban a liquidarle los granos. Entonces el día que Prat Gay anuncia el fin del cepo épicamente y esconde la devaluación, dice también que en las próximas 4 semanas, iban a aparecer 15.000 o 20.000 millones de dólares. Sí. Entonces, dijo y anunció que iban a aparecer 15.000 o 20.000 millones de dólares. Creo que dijo hasta 25.000. Hasta 25.000. Y no contento con creer que esas promesas iban a ser realidad por arte de magia, dijo que eso va a pasar en las próximas 4 semanas y que un factor central iba a ser la liquidación de granos, que iba a venir a razón de 2.000 millones de dólares por semana. Al día siguiente sale el primer artículo donde muestra que los exportadores, estos Cargill, Dreyfus, Noble, no tienen gobiernos amigos, son solamente, como decía Olmedo, amigos del dinero, solo amigos del dinero. ¿Y saben qué pusieron en el diario? No vamos a liquidar hasta que no esté a 16. Entonces empezó la extorsión. ¿Y saben qué? De los 2.000 millones de dólares por semana que tenían que aparecer, aparecieron en esas 4 semanas, que eran 8.000, no llegaron a 2.500. No llegaron a 2.500 millones de dólares. Y de los capitales extranjeros que tenían que venir, porque dijo, hablamos con empresas, hablamos con bancos, hablamos con cerealeras, no apareció un solo dólar en la Argentina. Entonces abrieron el cepo y pensaron que estaban hechos porque caía la lluvia de dólares que una y otra vez prometen. Abrieron los paraguas para no mojarse y vino Argentina, como no podía ser de otra manera, no 25.000 millones de dólares, sino los 2.600 de los ojeros, y nada más que eso. La reserva del Banco Central, el cepo, en definitiva no lo abrieron nunca, por lo menos para los pequeños ahorristas. Me comentaba alguien el otro día que fue a sacar dólares de un banco. No te dan dólares en el banco. Lo único que permitieron, que esto sí ocurrió, y esos son los otros resultados del plan económico neoliberal, es que levantaron todas las restricciones, y yo supongo que por pedido de quién más, sino del Fondo Monetario Internacional y de los bancos extranjeros, a la salida de capitales. Entonces lo que tuvieron es salida de capitales, ya habían devaluado, no entraron los dólares y pasó lo que tenía que pasar. Tuvieron la primera corrida bancaria ahí por enero, de forma tal que en febrero todo su plan ya se había desbaratado y tuvieron que devaluar de nuevo. Con lo que significa en términos de precios. Ahora voy a hablar qué más pasa cuando empiezan a subir los precios. Entonces tuvieron que devaluar de nuevo, consiguieron 5.000 millones de dólares, esto hay que denunciarlo, yo lo he hecho, pero parece que al diario Clarín le pareció de nuevo una operación fantástica, poner 10.000 millones, miren lo que le pidieron los bancos, que pusieran 10.000 millones de dólares de títulos argentinos en garantía por 11 meses para prestarles miserables 5.000 millones, que es lo único que entró de la banca extranjera. Esta es la situación que tiene el gobierno. Esta es la situación que tiene el gobierno de Macri. Abrió el flujo de capitales, abrió las importaciones, devaluó una vez y esperaba que con los 15.000 millones nadie viniera a pulsearle. No vinieron y tuvo una corrida. Y el 1 de marzo, claro, fracasó la colocación, no pudieron canjear. O sea, le dieron la espalda a sus aliados. Porque no son aliados, son amigos del dinero. Son extorsionadores, son explotadores de países como la Argentina. Ni siquiera de Macri son amigos. Entonces, en esa confianza,
se equivocaron, fracasaron. Estamos ante, yo creo que el fracaso más veloz y estrepitoso de un plan de gobierno del que se pueda tener memoria. Porque inmediatamente le fallaron todos los anuncios. Y todo lo que dijeron que iba a ocurrir, no ocurrió. Y ahí empieza este camino de aprieta y corrida, porque aún habiendo conseguido, el día del 29 de febrero conseguían 5.000 millones de dólares contra hipotecar títulos del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pagan, no eran 5.000 sino 10.000. Y ya los tienen. Una operación por la cual sí tendrían que tener un juicio penal, porque fue una de las operaciones más ruinosas de deuda externa de la que se tenga memoria. Pero claro, ellos creían que con Macri en el poder, Sturzenegger en el central, Prat Gay, la plana mayor de los bancos extranjeros, de los argentinos que trabajaron en Wall Street, ahí adentro del Ministerio de Economía, del Banco Central y por qué no de la Casa Rosada, con eso ya iban a convencer a todo el mundo. Y no, y ahí tienen que el 1 de marzo viene otra devaluación. Y esa segunda devaluación, tercera ya, nos lleva con un dólar a 16. Y la devaluación que ellos esperaban que no tuviera ese efecto, por eso digo que hay que hablar con la gente, tan brutales los precios, la devaluación se va a 60%. A 60%. Pero también habían hecho otras promesas, como fue lo de levantar las retenciones, y habían hecho una promesa no de equilibrar las cuentas, no de hacer un ejercicio de política fiscal sana. Le habían prometido a los empresarios del sector energético que iban a darles un tarifazo. Y ahí tienen. Pudieron posponer porque la cosa se iba pudriendo, el tarifazo del gas, pero hicieron el tarifazo de la luz, porque le reclamaban extorsivamente que si no hacían el tarifazo le iban a cortar la luz en toda Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces tuvieron que darle el tarifazo a los capitales privados extranjeros que manejan Edenor y Edesur, y le dieron un tarifazo al 600%. Miren si no tenemos elementos para ir a hablar con nuestros vecinos. Miren si no tenemos elementos. Cuando la política que están llevando adelante no ha tenido una sola medida a favor de los trabajadores, una sola medida a favor de los jubilados, una sola medida a favor de los que menos tienen. Miren si no tenemos. Le han clavado una devaluación al pueblo argentino, después un crecimiento de los precios que no tenemos memoria porque tanto se quejaban de la inflación. Ya van por cuarto mes consecutivo con 4%, e incluso midiendo ellos. Han tenido que cerrar el INDEC porque no tienen cara para haber dicho que no les gustaban nuestras estadísticas, y ahora no se animan a poner una estadística porque cualquier estadística muestra el daño que le están haciendo a la gente, cómo los precios se van por el ascensor y los salarios no van por la escalera ni siquiera, porque todavía no ha entrado un solo aumento. Los salarios se quedaron en planta baja mientras los precios se van por el ascensor. Esa es la situación política, económica que tenemos en este momento. Y ahí está la clave y la explicación para lo que están haciendo con los fondos buitres. Comprendan, compañeros, que con la discusión de los fondos buitres se le va la vida al gobierno de Macri. Pero no porque nosotros sepamos que esto es bajarse la dignidad y entregarse a los capitales especulativos, sino porque es una condición que le han puesto los especuladores para prestarle esa plata que necesitan para no irse por la barranca. Es una condición que le han puesto los especuladores. Si no, nos explica el apuro. Les han dicho, miren muchachos, si el 14 de abril ustedes no pagan, esos 25.000 millones de dólares que necesitan nunca van a llegar, y ustedes van a tener otra corrida y van a tener más problemas y las inversiones. Y es una extorsión que muestra a las claras cómo funciona un país cuando está al servicio de los capitales, como decía el compañero de la bancaria, cuya lucha tenemos que adherir y apoyar, porque ha sido un gremio que ha tenido el coraje de defender a los compañeros despedidos y de ponerse a la cabeza con generosidad de cara a la gente que ha recibido gases, que ha recibido represión
por defender a esos compañeros, porque justamente cuando la política económica está al servicio de los acreedores y de los bancos, entonces la política económica ya no funciona más como un instrumento para darle bienestar a nuestro pueblo. No funciona más para eso. La única agenda que tiene es la agenda de la especulación, la agenda de las finanzas, la agenda de los créditos, y ahí vienen las condicionalidades. Pagarle a los fondos buitres es la primera de las condicionalidades que le han puesto, y por eso ese apuro, por eso esa cuestión de espada contra la pared que tiene el gobierno de Macri por aprobar esto, y por eso están dispuestos, como ya hemos visto, a hacer cualquier cosa, a sacar no la Banelco, sino directamente la chequera, las cuentas bancarias, para pagarle al que le tenga que pagar, para que les pague, para que les vote lo de los fondos buitres, porque si no, el gobierno, y ya le han mostrado lo que están dispuestos a hacer, aún con un gobierno amigo del mercado, si no cumple con lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque la operación de pago a los fondos buitres que plantea el gobierno de Macri es probablemente la más escandalosa de una historia de escándalos, como es la historia de nuestra deuda externa. Esos 12.000 millones de dólares, primer punto, compañero, esa negociación, si uno lee por Clarín, si uno lee por La Nación, lee por el Cronista Comercial, que era un acuerdo, no digo bueno, razonable con los fondos buitres, vayan a repasar Clarín, y cómo tiraban los trascendidos, cómo tiraban las opiniones, y decían, bueno, va a ser muy buen acuerdo porque ya ha trascendido por buena fuente que el gobierno de Macri ha conseguido un descuento del 40%, decían primero, con Paul Singer. Después dijeron, ha conseguido un descuento del 30%, ha trascendido. Después dijeron, el gobierno de Macri está luchando duramente y negociando contra Singer para conseguir un gran descuento del 25%. Compañeros y compañeras, nos trajeron una vergüenza, un papelón con un descuento de 20%, se bajaron los pantalones ante Singer. Porque este es un gobierno de endeudamiento que necesita arreglar con los buitres. Y entonces hay fondos. Cuando uno mira, y me tocó experimentar, y lo digo con mucho pesar, yo no había sido nunca diputado, me tocó ser diputado, estar en esa Cámara que según nuestra Constitución representa los intereses del pueblo. Estuve en una sesión de 9 horas donde trajeron a los expertos de Macri para explicar para qué y cómo y por qué había que votar a favor del acuerdo con los fondos buitres. 9 horas. Deben haber traído 10 expertos. No te llegan a los tobillos, Axel. Uno por uno le pregunté, levanté la mano y le pregunté, ¿usted leyó estos acuerdos y esta ley? Ni uno de los 10 expertos de Macri había leído los acuerdos y la ley. Serán expertos en otra cosa, serán expertos en entregar el país, pero de estos acuerdos no saben absolutamente nada. Es una vergüenza y está documentado. Es una mancha. Es una mancha que van a tener toda su historia y que va a quedar. Son unos chantas, no son expertos, por eso vamos a volver también, porque ellos son unos chantas, porque ellos están obnubilados por la entrega que piensan hacer y ni siquiera pueden leer lo que vienen a defender, no lo conocen, no lo saben. Y si lo hubieran leído se hubieran dado cuenta que la negociación con Paul Singer, con el fondo más grande, con el más agresivo, con el más buitre de los buitres, fue directamente una rendición incondicional, una entrega absoluta, una capitulación total, porque ese apuro, esa necesidad imperiosa, esa desesperación, impide tener cualquier tipo de negociación más o menos respetable. Le han entregado todo a Singer. Y ahí tenemos que Paul Singer
habiendo puesto una cifra despreciable para los capitales que tiene, se está llevando con el acuerdo de Macri 1200% de ganancia en dólares, y eso es lo que quieren hacerle creer a nuestro pueblo. Son 4.600 millones de dólares, de los cuales 230 dicen que son pagos para abogados, son cometa, compañeros. Son cometas. ¿Qué va a hacer eso? No tiene ni rubro, no tiene ni contrato, no tiene un carajo. Eso es cometa, compañeros. ¿Qué va a hacer? Eso es capitulación. Eso no da vergüenza. El que vote esto tiene que saber que está pagando la mitad del presupuesto del CONICET de este año a tipos que no sabemos quiénes son por servicios que no han prestado. Y se le tienen que quedar en su historia. Compañeros, es un pésimo acuerdo, es indefendible, es indefendible. ¡Es infumable! ¡Es infumable esto! Entonces, bueno, compañeros, fíjense, ahí me pregunta un compañero cómo se contrajo la deuda. Fíjense, cuando en el 2001, la relación entre lo que producía la Argentina en un año, nuestro Producto Bruto, y la deuda externa, era que la deuda externa era 1,5 veces nuestro Producto Bruto. 166%, casi todo con privados, casi todo en moneda extranjera. Cuando se fue Cristina, esa relación, la deuda con privados, la deuda en moneda extranjera, ¿saben cuál es de nuestro Producto Bruto? ¿Cuánto es? No llega al 10% de nuestro Producto Bruto. Compañeros y compañeras, que no engañen a nadie. Desendeudamos al país para tener la libertad y la independencia de tomar las decisiones de política económica que se tomaron, para restituir derechos, para subir salarios, jubilaciones. Para eso desendeudamos el país. ¿Qué quieren hacer ellos ahora? Tomar en una sola operación 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, que representa prácticamente el 30% en 3 meses. Lo quieren hacer subir. Y le prometen a la gente, a los gobernadores, a los intendentes, porque este es el discurso que están poniendo, que va a haber mucha más deuda. Fíjense lo que prometen. Fíjense lo que prometen, como si fuera bueno que haya mucha más deuda externa. Pero además, compañeros, compañeras, lo que están diciendo es que, lo ha dicho Prat Gay el otro día, lo ha dicho Macri, dice, bueno, o hacemos el ajuste brutal o nos endeudamos. ¿Saben cuál es la primera mentira de esto? Que el ajuste ya empezó, que el ajuste ya lo están haciendo, que el ajuste ya está en las casas, en los barrios de la Argentina, que el ajuste ya empezó. Y eso no es un elige tu propia aventura o ajuste o deuda. Eso es una extorsión. Eso es una extorsión. Lo que están diciendo es que Macri va a ajustar mucho más si no le votan. No está diciendo que con la deuda va a evitar el ajuste. Está diciendo que va a ajustar si no le dan la deuda que está pidiendo. Están aplicando una extorsión. Y en esa extorsión, nosotros lo que tenemos que ver es que la deuda, el endeudamiento que hoy contraen, no va a pasar ni un solo dólar por la Argentina. Es todo
directamente para pagarle a los buitres. Y nadie sabe, porque es otra pregunta que he hecho y que creo que ha puesto nervioso a Manieto y a Prat Gay, que después tuvieron que filmarlo mucho a Prat Gay contestándome. Pero la pregunta que yo le había hecho es: ¿qué beneficio le va a traer a la gente? ¿Cuánto va a mejorar el perfil de endeudamiento de Argentina? ¿Saben por qué no lo dicen? Porque cuando tomen esta deuda para pagarle a los buitres, si fuera tan bueno pagarle a los buitres, le tendría que prestar al 3%, al 2%, al 4%. Vamos a ver, no les quepa duda que la deuda que van a tomar va a ser una tasa del 7,5%, 8%, apenas 50 menos de lo que tomábamos nosotros cuando nos enfrentábamos a los buitres. ¿Hace falta bajarse los pantalones por medio punto de deuda externa? ¿Hace falta? No, el otro que hace. Vidal tomó el 9%, si fuera a bajar la tasa de interés no sé cuántos puntos, habría que meterla en cana a María Eugenia Vidal por tomar deuda. ¿Por qué? Si en 3 semanas vamos a tener una rebaja en la tasa de interés, ¿por qué toma ahora dólares tan caros? Sabiendo, pensando que esto va a ocurrir. Por eso digo, compañeros y compañeras, que ya han hecho el ajuste, ya han iniciado el ajuste, ya han hecho el tarifazo, ya han abierto las importaciones, han abierto la cuenta de capital, o sea, la salida de capitales. Lo que le falta ahora es el principal, la columna vertebral, la principal medida, lo que estructura todos los planes económicos neoliberales, que es el endeudamiento del país. Porque cuando vienen a aprobar los buitres a las apuradas, es porque los bancos, porque el fondo le dijeron: bueno, si no aprueban, si no le pagan a los fondos buitres, a nuestros amigos, nosotros no le vamos a prestar plata. Y cuando termine eso, seguramente no baja la tasa de interés. Y vengan a decir que ahora lo que hay que hacer es volver al Fondo Monetario Internacional. Vi hoy un montón de artistas populares, artistas de nuestro pueblo, diciéndole no al fondo. No queremos que vuelva al Fondo Monetario. Los fondos buitres son el camino y la estación previa al retorno que quiere hacer el gobierno de Macri al Fondo Monetario. Pero ¿saben qué? Esto lo tienen que votar en el Parlamento. Y uno ve ahí en los diarios que pasa tal cosa, que pasa tal otra. ¿Saben lo que hemos decidido los legisladores del Frente para la Victoria? Nuestro bloque. Hemos decidido presentar en el día de ayer un proyecto de consulta popular para que sea nuestro pueblo el que decide si quiere volver a endeudarse. Y me preguntaba recién un compañero: ¿no tienen miedo? ¿No tienen miedo de perder? De que los convenza. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a tener miedo de hacer lo que sabemos hacer, que es militar, explicar, acompañar al pueblo argentino en la defensa de sus intereses? Queremos que lo decida la gente. ¿Y saben cuál va a ser la primera muestra? La primera muestra va a ser que vamos a estar los diputados y diputadas del bloque del Frente para la Victoria discutiendo ahí adentro del Parlamento, pero la fuerza no nos la van a dar solamente los argumentos, no nos la va a dar solamente la conducción de la compañera Cristina, nos la va a dar la gente en la calle. Estamos convocando este martes para que esta ley no se vote en el Parlamento, se vote en la plaza, se vote en la calle del país. Lo podrán hacer, pueden pensar que lo van a hacer, pero vamos a presentar batalla. Vamos a estar cada uno desde su lugar, militando para que esto no ocurra, para que esto no sea el preludio de una nueva ola y un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho, después de todo lo que han batallado Néstor y Cristina para sacarnos de encima la mochila de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional, no la van a sacar barata.
No lo van a hacer a espaldas de la gente. Vamos a recorrer todas las casas explicando qué es lo que están haciendo y porque esto es parte del mismo plan económico que ya te aumentó la factura de gas, de luz, que es el mismo plan económico que ya te aumentó el changuito en el supermercado y que ahora necesita deuda porque achican al Estado, reducen, subiendo todas las tarifas, subiendo los precios, reducen obviamente el ingreso de nuestra gente, pero no solo eso, es un plan económico también de estancamiento, también de desindustrialización, porque cuando nuestros jubilados no pueden comprar, cuando nuestros compañeros que son trabajadores no pueden gastar su sueldo porque tienen que gastarlo en tarifa o en lo básico para comer, entonces eso empieza a debilitar la demanda y debilita el mercado interno. Nuestro modelo es el contrario. Con la gente lo vio adentro. funcionar y 12 años se fue de vacaciones, algunos podían cambiar el auto y 12 años cobró siempre la jubilación y 12 años los salarios le ganaron a la inflación y 12 años creció el empleo. Tenemos 5,8% de desempleo, nadie pensaba. Y ahora en pocos meses han venido a romper todo esto. Pero esto se va a sentir y ya se empieza a sentir, porque cuando te pega la tarifa de la luz, cuando te pega el changuito, no puedes ir a comprar al comercio, no puedes ir al restaurante, no puedes comprar una pizza, como decía despectivamente Prat Gay. No estábamos Y le contestó autorizados. nuestro compañero Maxi: 2 pizzas a vos que te importa, pero 2 pizzas hay que multiplicarlas por 10 millones de familias y entonces hay que multiplicarlas por todos los pizzeros y todos los mozos que se van a quedar sin trabajo y entonces hay que multiplicarlas por los salarios que no van a tener. Y ahí van a ver como esas 2 pizzas ejemplifican muy bien lo poco que le importa a la gente, a los que nos están gobernando hoy. Entonces, así como pega en los precios, pega también en la actividad. Y esto no es algo que yo digo con la bola de cristal, con el modelo económico, con mi computadora. Lo digo porque en Argentina la palabra despido con Néstor y Cristina se fue del diccionario. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se fue de los diarios, se fue de las charlas. Hoy todo el mundo está cagado y asustado de que lo despidan, porque han puesto de nuevo a los despidos como la más terrible de las extorsiones a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo cuando necesita organizarse. Entonces lo que a mí me parece es que sobre esta base tenemos que darnos el tiempo para explicarle a todo el mundo que esto no es casualidad, que esto no es un plan que se les ocurrió ayer, que este es un plan que lleva a la extranjerización del país, que este es un plan que lleva al achicamiento de nuestra economía, que este es un plan que lleva al desempleo, que lleva a la caída de los sueldos, de las jubilaciones. Este es un plan donde echan gente no porque sean militantes, porque el contrato es precario, porque lo tienen hace un año. Es un plan porque el Estado que está en contra del pueblo es un Estado pequeño y reducido, mientras el Estado que está a favor de la gente es un Estado que trabaja, que se acerca al pueblo y que está para el pueblo, compañeros. Y cuanto más militantes sean los empleados públicos, mejor, porque creen en lo que hacen y lo hacen mejor. Y hemos visto compañeros y compañeras trabajar sin descanso, 12 horas por día, para llevar adelante las políticas de Néstor y Cristina y para que lleguen hasta el último rincón de nuestra patria. Entonces, compañeros y compañeras, tenemos elementos para explicar. Tenemos una disputa que es la madre de todas las disputas. Tenemos un aparato de propaganda que ha tergiversado todo y que lo sigue haciendo, pero que la gente ya empieza a desconfiar. La gente quiere otra comunicación. Y nosotros, ¿saben qué? ¿Por qué estamos acá? Porque vamos a apostar a la comunicación más importante y más efectiva. La comunicación del pueblo, el boca en boca, el timbrero. La recorrida, las plazas, los bares, las escuelas. Podrán usar 1000 diarios y 1000 canales de televisión,
pero la militancia la tenemos nosotros. El trabajo en las básicas, en los barrios, en cada uno de los locales del Frente para la Victoria va a estar encaminado en explicar y esclarecer qué es lo que está pasando, por qué de repente no te alcanza el sueldo que antes te alcanzaba, por qué los compañeros ya tienen que salir a pedir crédito y por qué este gobierno ni siquiera eso le va a dar porque ha subido la tasa de interés para que nadie pueda tener crédito productivo ni crédito de consumo. Tenemos que explicarlo, tenemos que escucharlos, tenemos que mostrarles cuáles son los pasos, tenemos que decirles no te extraña que después de esto si pasa venga para que entiendan que no estamos trabajando ni para ganar elecciones, para acumular poder exclusivamente, estamos trabajando especialmente, únicamente, principalmente para defender los intereses del pueblo como lo hicieron Néstor y Cristina Kirchner dando vuelta a la Argentina como muerte en favor de la mayoría. Y vamos a trabajar en cualquier lado. No necesitamos un despacho, no necesitamos una alfombra, no necesitamos un auto, estamos hoy en Lugano, estamos en las 15 comunas, trabajando para formarnos, para estar listos para esta pelea, para convencer hasta el último de los argentinos que no va a ser gobierno externa, que nos vamos a salvar, nunca un dólar con puente, nunca un dólar de la deuda, una represa, nunca fue una jubilación, siempre fue alimentar la usura internacional y la bicicleta financiera. Compañeros, compañeras, esto ya lo vivió el pueblo argentino, esto ya pasó muchas veces, tenemos la experiencia, nos da la razón la historia, nos da la razón los personajes que se han hecho cargo del gobierno. Compañeros y compañeras, tenemos los instrumentos, tenemos los elementos, tenemos la organización, tenemos la convicción, tenemos la militancia. Compañeros y compañeras, vamos a seguir trabajando para que ese volver que estamos cantando sea lo que acabo de decir. Vamos a volver, compañeros, porque nunca nos vamos a ir. No nos van a poder correr, no nos van a poder correr, no nos van a poder callar, ni con sus medios, ni con su represión, no van a poder, no pudieron, nunca pudieron. Compañeros y compañeras, tenemos que trabajar para preparar los materiales para dar estas discusiones. Tengo acá y el repartido y están repartiendo algunas planillas para firmar contra el tarifazo. Estamos repartiendo, vamos a repartir. ¿Cómo? No es lo mismo, no es lo mismo, pero son todos un instrumento que es una planilla, que ya doblé toda. Sí, no. Esta es una que tenemos acá y que tenemos que hacer firmar contra el tarifazo. Esta es la que nació en La Matanza. La que nació en La Matanza. Y también estamos preparando